¿En cuál de las siguientes localizaciones de la enfermedad tuberculosa está indicado el tratamiento coadyuvante con glucocorticoides para mejorar la supervivencia? Meningia, muy bien. Y recuerden, no es cualquier corticoide. Los estudios solo han hablado de dexametasona a 0.4 miligramos por kilo peso día, que se va reduciendo progresivamente. Para la meningia, ¿ya? Para la pericárdica hablan de dosis más o menos de prednisona más o menos a 40 miligramos por día y también se va reduciendo progresivamente. En el tratamiento corto de la tuberculosis, la piracinamida se debe administrar por ¿cuánto tiempo? En una pan sensible. Eso es un regalito, doctores. ¿Cuánto? La piracinamida doy 2 meses nada más, ¿no es cierto? Los 2 primeros meses. Paciente indigente, alcohólico, 68 años, ingresa por tuberculosis pulmonar. Señale entre las siguientes afirmaciones la falsa. Debo iniciar tratamiento con 4 drogas hasta tener el antibiograma. Hay que evaluar la situación hepática antes del tratamiento. Al alta debería realizar un tratamiento directamente observado. El tratamiento es suficiente con 3 meses de ingreso hospitalario. Si se eleva la bilirrubina y transaminasas hay que suspender las drogas hepatotóxicas. ¿Cuál creen que es la falsa? Paciente alcohólico, ¿ustedes creen será necesario pedirle un perfil hepático antes de iniciar el tratamiento? Hemos visto casi todas tienen un efecto hepatotóxico, excepto el etambutol, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en un paciente alcohólico tengo que sí o sí pedirle, porque el esquema se puede modificar un poquito, darle unas dosis un poco más bajas y lo tengo que monitorizar cercanamente, ¿no? La respuesta es la D. O sea, no por el hecho de que esté en un hospital es suficiente 3 meses, para nada, ¿no? O sea, nunca voy a dar a un paciente solo 3 meses de tratamiento. Mientras que las otras alternativas sí están más cercanas a la realidad, ¿no? O sea, inicio su tratamiento con las 4 drogas. A veces no tengo el antibiograma, pero si lo tengo, puedo hacer la modificación pertinente, ¿no? Si es pansensible o si es monoresistente o si es poliresistente. Tengo que evaluar su situación hepática. El tratamiento siempre debe ser observado. Se dice que el éxito del tratamiento también es por el DOT, que es el tratamiento directamente observado. ¿Mm? Y bueno, si se elevan las transaminases en los niveles del que hemos hablado, 3 veces más síntomas clínicos o 5 veces sin síntomas, tengo que suspender el tratamiento para tuberculosis. Y ahí creo que nos podemos detener también para hablar de otro tipo de RAFAs. Por ejemplo, un paciente que viene con sensación de prurito generalizado, pero no tiene ronchas, le suspenden el tratamiento, ¿no? O sea,
ustedes cuando suspendan el tratamiento tienen que ver sobre todo efectos severos, o sea, una reacción dérmica generalizada con ronchas en todo el cuerpo, etcétera. Bueno, eso sí la tengo que suspender. Pero si solo hay manifestaciones leves o un prurito muy localizado o lesiones también solo en brazos, de repente algo que pueda ser tolerable o incluso que yo pueda ayudar con drogas tipo antihistamínicos o corticoides mientras el paciente pueda tolerar la droga, hay que seguir dando el tratamiento. Solo se suspende en casos severos de cualquier reacción, ya sea reacción dérmica, ya sea reacción hepática también. O sea, por ejemplo, si se eleva el doble de las transaminasas, no es indicación para que suspendan el tratamiento. Hay que continuar, obviamente, vigilando un poquito más cercanamente al paciente, pero pueden continuar el tratamiento. Solo se suspende en casos extremos. Tanto de RAFA dérmico, RAFA hepático. Otra condición también, por ejemplo, para suspender es cuando haya plaquetopenia en el paciente que está asociada sobre todo a rifampicina, por ejemplo, ¿no? Esa es otra condición que sí amerita la suspensión del tratamiento. Pero mientras no vean un efecto severo, entre leve y moderado, ustedes podrían continuar el tratamiento, pero digamos vigilando un poquito más cercanamente a su paciente. Ante un enfermo con patología por Mycobacterium tuberculosis, ¿qué es lo que nunca debe hacerse? Iniciar el tratamiento antes de conocer la sensibilidad de los bacilos. En realidad siempre iniciamos empíricamente, ¿no? Porque la prueba de sensibilidad, ya ven que según el medio que utilicemos me puede tardar hasta 3 meses, ¿no? Entonces no voy a esperar 3 meses hasta iniciar el tratamiento. Empíricamente ya tengo que iniciar. ¿Ustedes tratarían con un solo fármaco la tuberculosis? Nunca, doctores, nunca hagan eso, ¿no? Retratamientos de los casos crónicos, regímenes terapéuticos de 18 meses, estudios repetidos de sensibilidad antimicrobiana, todo está permitido, excepto nunca tratar con un solo fármaco. En ciertas condiciones podría permitirse todas las otras alternativas, no es lo común, pero lo que nunca deben hacer es tratar la tuberculosis con un solo fármaco. A propósito del tratamiento de la tuberculosis, ¿cuál de los enunciados no es correcto? Los regímenes de tratamiento no deben variar en función de que la afectación sea pulmonar o extrapulmonar. Existen regímenes de tratamiento de tan solo 6 meses con muy buena respuesta clínica. En caso de embarazo, el tratamiento debe iniciarse con isoniazida, rifampicina y streptomicina. Los pacientes infectados por VIH no se recomienda que sigan regímenes de tratamiento cortos. La mejoría de los síntomas de los pacientes en la mayoría de los casos no se produce hasta pasadas varias semanas de tratamiento. ¿Cuál no es correcto? La C, ¿no? Nunca van a dar pues streptomicina, salvo que sea muy muy necesario, como en un MDR, pero ya al segundo trimestre de gestación, ¿no? Solo si es demasiado necesario. Los demás enunciados pues hablan de que el tratamiento pulmonar o extrapulmonar es el mismo. ¿En qué manifestaciones extrapulmonares debíamos dar hasta un año de tratamiento? Meningia, ¿dónde creen a qué órgano creen que las pastillitas no llegan bien? Por ahí alguien, óseo, ¿no es cierto? O articular, ¿no? Entonces en esas tres manifestaciones extrapulmonares ustedes tienen que dar hasta un año de tratamiento, ya sea VIH, no VIH, gestante, no gestante, cualquier condición, el tratamiento es igualito. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la tuberculosis pulmonar en un paciente inmunocompetente? Isoniazida y rifampicina 9 meses con piracinamida los 2 primeros meses. Isoniazida y rifampicina durante 9 meses con etambutol los primeros meses. Isoniazida y rifampicina por 6 meses con piracinamida los 2 primeros meses.
isoniazida y rifampicina por 6 meses con etambutol los 2 primeros meses, isoniazida y rifampicina por 6 meses con piracinamida y etambutol los 2 primeros meses. La E de cajón, ¿no? Respuesta la E. La pauta más eficaz que existe en el tratamiento de la tuberculosis, capaz de conseguir una evolución favorable en un 99% de enfermos, es el tratamiento diario con isoniazida y rifampicina por 9 a 12 meses, canamicina y etambutol, ácido paraminosalicílico e isoniazida por 9 meses, estreptomicina por 6 meses, tioacetazona más rifampicina durante 18 meses. ¿Cuál es la que se acerca más? La A, isoniazida y rifampicina. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se debería incluir de entrada en una pauta antituberculosa de un paciente con infección por Mycobacterium en tuberculosis sensible a los fármacos habituales? ¿Cuáles eran las drogas de primera línea? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Muy bien. Incluso algunos incluyen ahí a la estreptomicina. Entonces, de todas esas alternativas, ¿quién se escapa ahí a la regla? Cicloserina, ¿no? Que es una droga de segunda línea, que se da para los MDR. Perfecto. En un paciente tuberculoso con una caverna apical crónica, baciloscopía negativa y hemoptisis severa, el tratamiento de elección podría ser toracoplastía, cambiar el tratamiento específico, neumotórax artificial, resección pulmonar o controles periódicos. Muy bien, resección pulmonar, ¿no? O sea, en este paciente, o sea, en realidad una caverna no es indicación inmediata de cirugía, ¿no? Porque hay cavernas que empiezan el tratamiento y se van cerrando solitas y el paciente, claro, viene con hemoptisis entre leve, moderada y la hemoptisis también cede solo con el tratamiento. Pero si el paciente tiene una hemoptisis severa persistentemente y por ejemplo no contamos con embolización, que sería una buena alternativa en este paciente, entonces el siguiente paso sería una resección pulmonar, ¿no? Embolización significa como tapar el vasito que está sangrando, ¿no? Ingresan por una vena importante y se van por los vasos, hacen angiografía, ahí ven cuál es la arteria que está sangrando y ahí inyectan una sustancia que produce como un émbolo, ¿no? Y tapan esa arteria. Entonces eso es la embolización y eso sería lo ideal porque es un método no tan invasivo como una cirugía, ¿no? Pero si no contamos con eso, pues el paciente puede ir a una cirugía de emergencia y hacer una resección del lado que está sangrando. Esto es para que por lo menos ustedes sí tienen que saber cuáles son los efectos adversos más comunes para las drogas que ustedes más usan, ¿no? Por ejemplo, en isoniazida, hepatitis, neuropatía periférica, hay reacción de hipersensibilidad, hay fiebre, pseudolupus es una característica importante, vértigo, convulsiones, psicosis, ataxia cerebelosa, neuritis óptica, anemia, agranulocytosis, ginecomastia, artralgia, pelara, y hay muchos más, esos son los más importantes, digamos, ¿no? Rifampicina, hepatitis, me puede dar colestasis, reacción de hipersensibilidad, intolerancia digestiva, fiebre, interacciones, trombopenia, recuerden que les había hablado que incluso es una indicación de suspensión de tratamiento, anemia hemolítica, necrosis tubular, nefritis intersticial y me da también como un síndrome gripal. La piracinamida, hepatitis, trastornos gastrointestinales, artralgia, hipersensibilidad cutánea, hiperuricemia, gota, por ejemplo, es una característica importante para que se acuerden de piracinamida. Etambutol, muy clásico, la neuritis retrovulvar, por eso es que algunos no habían decidido darlo en menores de 7 años, por ejemplo. Artralgia, hiperuricemia, neuropatía periférica, reacción de hipersensibilidad y trombocitopenia. Estreptomicina me da toxicidad auditiva, vestibular y renal, reacción de hipersensibilidad y bloqueo neuromuscular, citopenias, ¿no? Entonces, vean que las 3 primeras es sobre todo, toditas me pueden dar reacción de hipersensibilidad, toditas. Hepatotoxicidad, sobre todo las 3 primeras.
¿no? Etambutol se escapa a la regla. Y algunas características importantes, por ejemplo, de isoniazida, que es la neuropatía periférica, de rifampicina la colestasis, de piracinamida la gota, de etambutol la neuritis retrovulvar y streptomicina el daño auditivo y renal. Eso es por lo menos lo que se tienen que acordar un poquito más, ¿no? Paciente de 25 años con historia de 3 meses de cansancio progresivo, adelgazamiento, diarrea episódica, febrícula, presión arterial 160, 98 latidos por minuto. Bueno, ahí tiene que ser un BK 3 cruces, una radiografía con un infiltrado en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Inicia tratamiento con 3 drogas: hidracida, que es la isoniazida, rifampicina, etambutol. 2 semanas de tratamiento refiere a aumento del cansancio, mayor frecuencia de diarreas, vómitos, la presión cae mucho más, incluso hay ortostatismo, 110 latidos, niega fiebre y síntomas respiratorios. ¿Qué creen que ha pasado con él? Hay un error en el diagnóstico, empeoró el cuadro pulmonar, está haciendo una hepatitis tóxica por isoniazida, está haciendo una colitis pseudomembranosa, o podría corresponder a una insuficiencia suprarrenal por rifampicina. El cuadro clínico, ¿a qué corresponde? Colitis pseudomembranosa, ¿por quiénes da? ¿Ustedes han escuchado hablar más o menos? Son por otros antimicrobianos, ¿no? Los antituberculosos no están relacionados a colitis pseudomembranosa, o sea que esa diarrea que ha empeorado no es por antituberculosos. Hepatitis, me hablarían pues de un paciente con ictericia, ¿no? Otras cosas, pero ahí me están hablando de un paciente que la presión cae, hay más diarreas, está taquicárdico. Exacto, ¿no? Son síntomas de una insuficiencia suprarrenal y no estaba en el cuadrito, pero rifampicina es una de las drogas asociadas a insuficiencia suprarrenal. Incluso cuando hay tuberculosis adrenal, primero se tiene que estar seguro si hay una tuberculosis adrenal, y la rifampicina puede esperar a darse después de terapia con corticoides incluso, ¿no? O sea, ahí tienen que tener mucho cuidado cuando sospechen de que hay una insuficiencia suprarrenal, porque con rifampicina pueden empeorar todavía más el cuadro. ¿Ya? Y acá solo para que recuerden un poquito cuáles eran los síntomas de una insuficiencia suprarrenal crónica. Hay debilidad muscular generalizada, hay anorexia, pérdida de peso, como el paciente dice como que tuviera hambre de sal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones psíquicas, trastornos menstruales, hay hipotensión, hiperpigmentación, disminución del vello axilar y pubiano, etcétera. Y miren cuáles son los factores desencadenantes para insuficiencia suprarrenal crónica: rifampicina, ¿no? Y bueno, entre otras, para que lo tengan en cuenta: infección, embarazo, cirugía, ketoconazol, difenilidantoína, que son otras drogas también que lo pueden desencadenar, ¿no? Este efecto colateral sí los he mencionado, así es que acuérdense del cuadrito. Paciente de 31 años con infección por VIH. Diagnóstico de tuberculosis ganglionar. Inicia en tratamiento con rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, y tiene una respuesta satisfactoria. Pero a los 10 días de tratamiento tiene fiebre, tiene rash y síntomas pseudogripales. ¿Quién estaba asociado a un síntoma gripal, a un síndrome gripal, pseudogripal? A, B, C, D. ¿O es una gripe y no aparte de su tuberculosis? La A. Muy bien, doctor, ¿no? La rifampicina era la que estaba asociada a un síndrome pseudogripal. O sea, hay que estar muy atentos con el paciente con tuberculosis, ¿no? Y todas las drogas que toma, pues hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Y generalmente pues son el hecho de que usted diagnostique un evento colateral adverso también es pues de descarte, ¿no? Por ejemplo, el paciente que está tomando antituberculosis de pronto viene con convulsiones. Entonces,
¿qué tienen que hacer? Tienen que, primero lo más alarmante sería pues que tenga una tuberculosis meningia o del sistema nervioso central, ¿no? Me pongo a primero investigar eso. Lo descarto, entonces sí, pues sí hay drogas, incluso isoniazida que está relacionada a investigación, pero son casi diagnósticos de descarte. Primero tengo que buscar lo más alarmante, ¿no es cierto? No de frente lo voy a atribuir a eso y punto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos antituberculosis se ha relacionado con neuritis óptica? Ajá, de cajón, muy bien, etambutol. Perfecto. Esto, doctores, para que más o menos recuerden cómo es el diagnóstico de tuberculosis meningia, ¿no? Cómo el líquido, cómo interpreto un líquido cefalorraquídeo cuando se trata de tuberculosis. Primero que en un líquido cefalorraquídeo normal es un líquido claro, cristal de roca, no hay linfocitosis, no hay células, solo hasta 5 células podría encontrar, las proteínas en menos de 45, la glucosa en más de 40, cloruros entre 116 y 122 y el lactato entre 1 y 2. Pero de pronto, ¿cómo cambia para una tuberculosis? El líquido se hace ligeramente turbio, ya hay pleocitosis, más de 100, incluso a predominio mononuclear. Recuerden que tuberculosis, por ser una enfermedad subaguda crónica, lo que vamos a ver siempre son predominios de linfomononucleares, y no así de polimorfonucleares, que son los que actúan en enfermedades más agudas, ¿no es cierto? Por ejemplo, neutrófilos o polimorfonucleares lo vamos a ver en una meningitis bacteriana. Y en cuadros más crónicos tipo tuberculosis o virus vamos a ver predominio mononuclear. Ahora, ¿qué pasa en una tuberculosis? Hay una hiperproteinorraquia, proteínas más de 45 miligramos por decilitro, y hay una hipoglucorraquia, menos de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, las características del líquido para tuberculosis: pleocitosis a predominio mononuclear, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia. Muy parecido, recuerden, a lo que era la tuberculosis pleural, ¿no es cierto? Que era un exudado, también con predominio de mononucleares, que tenía alto nivel de proteínas, ¿no? Y que tenía también una glucosa baja, ¿no? Entonces esas son las características también a nivel de meningitis tuberculosa. Y el ADA es una enzima derivada de producción de linfocitos, y los niveles varían pues dependiendo del líquido. En pleura, ¿cuánto era el corte? ¿Recuerdan? 40 a 45, ¿no? Un ADA más de 45 en líquido pleural es altamente sospechoso de tuberculosis, pero digamos, no es lo único que me puede elevar el ADA. Por ejemplo, a nivel de líquido cefalorraquídeo, niveles de ADA mayores de 7 ya son indicativos de posibilidad de tuberculosis. Pero un ADA positivo no solo es tuberculosis. Por ejemplo, en el VIH, criptococosis o algunos otros hongos también me pueden elevar el ADA. O sea que hay que siempre, por favor, hagan todo, traten de correlacionar todos los criterios clínicos, de imágenes, vaciloscópicos. Por ejemplo, al líquido, si quieren ser más exquisitos, le pueden pedir un PCR, ¿no? Al líquido cefalorraquídeo para detectar específicamente si trata de tuberculosis o de repente algún otro hongo, ¿no? Entonces, acostúmbrese siempre a siempre juntar casi todos los criterios o armar su rompecabezas antes de soltar un diagnóstico, ¿no? Y justo esta es una pregunta para un caso de meningitis. Vamos a ver si se trata de tuberculosis o no. Es una paciente de 45 años que tiene forma progresiva en los últimos, de forma progresiva en los últimos 3 días presenta cefalea, deterioro del nivel de conciencia, fiebre. Hay antecedente de enfermedad de Crohn con tratamiento irregular en los últimos 3 años, y para eso pues le han estado dando mesalazina y ha estado tomando hasta 15 miligramos de prednisona por día. La exploración clínica, hay discretos signos de irritación meningia, el hemograma tiene 15.600 leucocitos, la bioquímica es normal, la radiografía no tiene alteraciones y le hacen una punción lumbar. El líquido tiene proteínas, imagínense, hasta 560, ¿cuánto era lo normal? Hasta 45, ¿no? La glucosa en 25.
menos de 40. Y si hay pleocitosis hasta 325 y es predominio de mononucleares. El Gram y el 100 Nielsen son negativos. ¿Cuál es la actitud correcta? Sospechar meningoencefalitis autoinmune y subir la dosis de prednisona. Sospechar una meningitis por gérmenes de origen gastrointestinal e iniciar tratamiento empírico para gérmenes gram negativos y anaerobios. Sospechar meningitis tuberculosa e iniciar el tratamiento inmediato. Sospechar encefalitis herpética e iniciar el tratamiento empírico con aciclovir. Sospechar meningitis tuberculosa, pero dado que el CIEL Nielsen es negativo, se puede esperar a confirmar por un cultivo de Lowenstein. La doctora dijo la C, perfecto, ¿no es cierto? La característica es propia de una tuberculosis, tiene todito para una tuberculosis, incluso el cuadro clínico, un paciente que ha estado inmunosuprimido, y las características del líquido pues son todas esas. Y si ya sospecho tuberculosis meningia, pues no voy a esperar a un cultivo o a ver el bacilo. Lamentablemente justo en ese líquido la posibilidad es mucho menor de encontrar un bacilo positivo, ¿no? O las micobacterias ahí en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, tratándose de un compromiso neurológico, debo actuar rápidamente, ¿no? Y además del tratamiento que le debo dar, perfecto, le tengo que asociar corticoides. Excelente. A ver, este es ya el regalito final, doctores, para que se vayan contentos. Paciente 27 años con infección por virus de VIH, traído al hospital por 2 semanas. 2 semanas de fiebre, tos, expectoración mucopurulenta. En las últimas 48 horas se añade cefalea y alteración progresiva del nivel de conciencia. La radiografía muestra una condensación basal derecha con grandes adenopatías paratraqueales. El líquido tiene pleocitosis, 270 células, predominio de linfomononucleares, glucosa en 2, proteínas en 1.47 gramos. Observen que ahí es gramos, no es miligramos. O sea que tiene 1470 miligramos. ¿Cuál sería el agente etiológico más probable? Regalo, doctores. ¿Qué tema estamos hablando? Mycobacteria tuberculosis. Perfecto.